Padre, esta noche venimos delante de ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Orando, Señor, por Oscar, para que seas tú usando, Señor, sus labios, su boca, Señor, para que su voz pueda llegar a nuestros oídos, porque seas tú llevando esa palabra a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Señor, que lo uses, Señor, que sea testimonio para la iglesia, para su comunidad, para su barrio, para este pueblo, Señor, para sus familiares, Señor, para su esposa, para sus hijos, Señor. Gracias te damos por su vida, por su apoyo, Señor, en esta iglesia. Gracias por el ministerio que lleva de oración, por los lunes, por los jóvenes, Señor. Bendecimos los hombres, Señor, que están apoyando a levantar este ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, Oscar, pase al frente, por favor. Buenas noches, saludos a todos. Me da muchísimo gusto verlos a todos aquí esta noche y ver si caras familiares. Y todos estamos contentos por el cumpleaños de Alexa y Naomi en este mes. Exactamente. Felices, gracias por venir a esta iglesia y por darnos el gusto de ser parte de esta celebración. Amén. Y pues sí, hoy el tema que va a desarrollarse esta noche con la ayuda del Señor, y para que su nombre sea santificado, porque santificamos el nombre de Dios cada vez que volvemos a repetir las historias maravillosas, las situaciones esas en las que Él mostró compasión, gracia. Vamos a leer desde el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Lucas es un médico de profesión, sin embargo, seguramente que por sus antecedentes, por su educación en una cultura tan entregada a la literatura, a la historia, estoy seguro que tuvo que haber sacado un curso, tuvo que haber sacado una especialidad en cómo registrar para la historia, porque el Evangelio según San Lucas presenta la vida de Jesús y cada situación de una manera tan ordenada que asombra. Estoy seguro, obviamente, por lo que entendemos de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo guió a estos hombres a escribir lo que Él quería que se registrara y lo que se recordara para siempre la exaltación del mismo Dios, y para que nos fuese a nosotros fácil identificarnos aún 2000 años más tarde. Y en esta ocasión Lucas viene a exaltar a Dios con el registro que hace tan bello, y no son muchos versículos, pero estos 10 versículos hablan de cómo Dios intencionalmente, de una manera abierta, derrumba las barreras sociales que estaban dividiendo a gente como Zaqueo, que estaba categorizado como un publicano, uno de los títulos más horrorosos que se le podía dar a alguien. Un publicano estaba religiosamente privado de tener una comunión con Dios aceptable. Y pues Lucas va a hablarnos sobre qué sucedió en esta ocasión, en este encuentro de Jesús con Zaqueo. Ha sido una belleza escuchar detalladamente cómo el encuentro de Jesús con Nicodemo le cambió la perspectiva de la vida, de que no era por religión ni por tanta entrega a tradiciones iniciadas quizás por gente muy erudita, muy entregada a las escrituras, que se podía entrar al reino de los cielos. Ha sido una belleza entender cómo el encuentro de Jesús con la samaritana la hizo
examinarse de una manera muy íntima, muy personal, y de cómo adorar a Dios de verdad. Este último encuentro de la mujer adúltera, la manera en que el Señor la perdona, muy por encima de que tenía muchas voces acusándola. Este es otro perdón, pero muy significativo, al que nos va a llevar Lucas. Y pues, iniciando el versículo 1, Lucas capítulo 19 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó. Este es el mismo Jericó del que se narra en el libro de Josué, la primera ciudad conquistada después de que los judíos atravesaron el río Jordán. Esta es la misma Jericó a la que Josué una vez dijo que quien se atreviera algún día en reconstruir esta ciudad lo haría sobre el cadáver de su hijo e incluso de su nieto. Y fue reconstruida porque pues la maldición, digamos, que no fue puesta por Dios, sino por un hombre de Dios. Pero esta es la misma Jericó, aquella de la que nosotros hemos leído cómo después de dar 7 vueltas, al 7º día Dios les dijo que gritaran con júbilo y que las murallas esas militarmente y ingenieramente, poderosamente construidas, iban a derribarse. Dios esta vez tiene planes con Jericó, ya no de destrucción, ya no tiene planes de juicio. Esta vez el verbo hecho carne, la gracia viviente y ambulante de Dios, entra a esta ciudad con otro objetivo. Qué belleza que Dios tenga un plan de salvación para todos nosotros y que llegue hasta donde nosotros estamos, porque por iniciativa propia no queremos salir de donde el pecado muy sutilmente nos tiene a gusto, nos tiene satisfechos. Iba pasando por la ciudad, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, Lucas advierte que este jefe de publicanos no solo tenía autoridad, no solo tenía influencia, sino que era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Noten el uso de la palabra Señor. El domingo escuchamos que la mención de Señor ya expresaba una actitud de servidumbre, una actitud de: mi cabeza está sobre la tierra y yo ya no me pertenezco a mí mismo, yo ya no vivo por mis intereses, y yo ahora reconozco que solo tú pudiste venir a llenar el vacío ese inmenso que había en mi corazón. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo:
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y el Señor vuelve a recordar a los presentes el único motivo por el que él nació en este mundo, la única razón, aquel evangelio anunciado por los ángeles, aquellos pastores en aquella Belén desértica y fría. No voy a decir de aquella noche de diciembre, porque uno nació en diciembre, ¿verdad? Pero los ángeles dijeron: he aquí os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Un anuncio bellísimo que no deberíamos de olvidar nunca, aún en nuestra hora más confusa, más complicada, aún en los momentos en que tomamos decisiones que no reflejan nada de todo lo que hemos escuchado por años. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Belleza. Amén. Amén. Voy a iniciar rapidito desde el versículo 1, desde el hecho que haya dicho que entró a Jericó. Es importante para Lucas hacerle saber de dónde era este Zaqueo. Era de una ciudad que social, culturalmente, había sido vista y etiquetada como una ciudad maldita, porque ellos pues escuchaban la ley de Moisés y respetaban mucho todos los hechos del libro de Jueces y Josué. Pues fue Josué el que dijo que esa ciudad, cualquiera que se atreviera a reconstruirla, pues iba a ser sobre el cadáver de sus hijos, en Josué 6:26. Pero ya esta ciudad es reconstruida ya en tiempos de Acab, aquel rey malo, séptimo de la división del reino de Israel, después de la muerte de Salomón. Un rey malo, reinó como 22 años a Israel, y durante ese tiempo él consintió que alguien fuera y se atreviera a reconstruir en Jericó. Hubieron las muertes que les comenté, pero en Reyes dice que pues el lugar se reconstruyó y comenzó a habitar gente. Esa ruta era muy importante, era muy traficada, de modo que en esa ciudad existía un comercio muy amplio. Eran famosos por sus perfúmenes, y pues Zaqueo estaba ubicado en un lugar donde había mucho negocio. La franquicia que le había concedido Roma, porque Roma tenía en todas las ciudades conquistadas a alguien que recaudara los impuestos por ellos. Era su sistema tributario. Ellos conquistaban a los pueblos y encontraban gente que ya era próspera en ese pueblo, y si ya no los obligaban, pues por lo menos les hacían una oferta que no pudieran rechazar, donde ellos quedaran encargados de recaudar los impuestos del pueblo, pero que le aseguraran al imperio romano una cuota de tanto. Cómo ellos iban a conseguir esa cuota ya era algo que ellos debían de decidir, pero que anualmente Roma debía recibir de tal pueblo esta cantidad. Un sistema tributario muy interesante, porque le aseguraba a Roma un flujo de ingresos fijos y a cualquier hombre ambicioso el poder de enriquecerse a costa de a quienes ellos fueran a recaudar esos impuestos. Y Zaqueo
no es solamente un publicano, Él es jefe de los publicanos. Importante que Lucas señalara eso, porque eso va a contrastar mucho con la manera en que él ansiosamente quiere tener un vistazo de Jesús, porque si nadie lo va a dejar conversar con él por su profesión, por su ocupación, si nadie lo va a dejar siquiera acercarse a él, porque religiosamente él era considerado como alguien impuro, y Jesús era un hombre que obraba milagros, y era un hombre que hacía cosas en nombre de Dios y que había sido anunciado incluso por Juan el Bautista, una autoridad y un personaje muy conocido entre los publicanos, porque fueron con Juan el Bautista con quienes los publicanos comenzaron a responder al llamado de Dios al arrepentimiento. Pues él iba a hacer lo que estuviera a su alcance, pero era un jefe de publicanos, un hombre que con el tiempo, después de que le fue asignado ese trabajo, esa ocupación, hizo dinero. Por eso Lucas quiere resaltar de que era rico. Y un dato interesante más con relación al trasfondo histórico de Jericó, pues en Jericó ya Dios había hecho algo para glorificar su nombre. ¿Recuerdan la manera llena de compasión con la que Dios le dio salvación a Rahab y a todos los de su casa? Bueno, pues Jesús esta vez va a pasar por alto todas las opiniones que se tiene de Jericó, y va contra todas las barreras sociales a entrar a esa ciudad considerada como una ciudad maldita, y va a ir a hacer la voluntad de su Padre, porque el Padre lo había enviado. Dijo en Lucas capítulo 4: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha mandado a dar sanidad a los enfermos y a dar sanidad, salvación a los corazones quebrantados, y a predicar el año del favor del Señor a los pobres. Y él, esa ciudad y toda la plática social y todos los convencionalismos sociales, morales, que eran muchos en ese tiempo, no lo iban a detener de hacer la voluntad de Dios en esta ciudad incluso. Y Lucas entonces registra que el amor de Dios es tan grande que siempre está dispuesto a pasar por encima de cualquier convencionalismo, cualquier presión social. Este es un mensaje que más tarde los discípulos van a poner en práctica cuando finalmente el Espíritu Santo les revela a través de la experiencia que tiene Pedro en aquella ciudad de Jope, de que Dios ya no hace acepción de personas, de que Dios ahora está dispuesto a entrar en comunión con todos los hombres, siempre que respondan al nombre de su Hijo Jesús, se acerquen a Dios a través del único medio de salvación, su Hijo Jesús, y estén comprometidos para que ese mismo Jesús los santifique y los haga más a su semejanza. Y de pronto en el versículo 3 encontramos el deseo muy sincero que tiene Zaqueo de encontrarse con Jesús. Lucas capítulo 19 versículo 3 dice: procuraba ver quién era Jesús,
pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. De pronto, Nicodemo tiene una necesidad personal por querer ver a Jesús. Yo siempre he creído que en la manera en que nosotros, cada uno respondió a querer escuchar de Dios, o consintió en la plática cristiana esa que en algún momento mi papá me dio a mí, solo pudo ser posible por la obediencia de un creyente que ya ha tenido una relación personal con Dios y sencillamente no puede solo ocultarla, contenerse y no querer compartir. Mi papá fue el primero que vino a Cristo, y la manera en que yo comencé a ir a la iglesia fue por insistencia de mi mamá. Mi mamá de pronto creyó de que pues no era correcto que el viejo, decía ella, fuera solo a la iglesia un domingo en la noche, y que pues nosotros, los mayores, debíamos de acompañarlo. Más tarde ella reveló en sus memorias, está viva todavía, esa solo es una línea, de que lo hacía porque quería saber si el Señor andaba con alguna evangélica, porque de pronto se había cambiado de religión, y que yendo nosotros le éramos sus ojos, su oído, o por lo menos un impedimento para que él satisfaciera ese deseo pecaminoso. Pero ¿por qué Zaqueo procuraba conocer quién era Jesús? Bueno, Lucas ya se había encargado anteriormente de reflejar en casi distintos 4 o 5 capítulos anteriores del Evangelio según San Lucas, de que Jesús no ocultaba su interés intencionado de fraternizar con los publicanos. De hecho, él se encargó de decir en el capítulo 7 de que incluso uno de sus discípulos había sido publicano, Leví, que también es conocido como Mateo. Se cree que Mateo es la versión griega de Leví, que es hebreo. Y el mismo Lucas habla de que fueron los publicanos los que acudieron al mensaje de Juan con mucha más precisión, junto con las prostitutas. Y Lucas comienza a mencionar por distintos capítulos de que los publicanos respondían al mensaje de Dios. Los publicanos se sentían aceptados por Jesús, y tanto lo sabían eso los enemigos de Jesús, que entonces lo etiquetaron como amigo de publicanos y pecadores. Y en otras ocasiones se decía de él que él se sentaba. ¿Cómo es que su maestro se sienta a comer con publicanos y pecadores? Y estoy seguro que esa aceptación hacia los publicanos se corría por todas las ciudades. Ahora Zaqueo es un hombre que pues tenía mucho dinero, pero seguramente no tenía un vecindario que lo saludara por las mañanas, más que quizás sus trabajadores, que pues por la necesidad de mantener el trabajito tenían que decir buenos días, don Zaqueo, buenas tardes, don Zaqueo, pase buenas noches, don Zaqueo. Zaqueo, entonces creemos que por cómo los judíos generalizaron que todo publicano era un traidor a Israel, que era un gusano romano, era como el garfio que extraía todas las riquezas y los bienes
el pueblo de Dios, estoy casi seguro que él no tenía una lista grande de amigos, personas que no fueran quizás de la misma profesión o que no tuvieran del todo interés por caer bien a la religión. Así que Zaqueo se anima de pronto porque él entiende que Jesús está de parte de él. Él entiende que Jesús lo va a aceptar y que pues quizás no lo va a llegar a conocer personalmente, pero al menos quiero ver al hombre de que mis colegas todos hablan y que nos ha aceptado y que nos ha recibido y que no tiene complejos y que nos ha enseñado y que nos ha puesto en el camino a Dios y que sobre todo es un gran obrador de milagros y que dicen que hasta él podría ser el Mesías. La curiosidad no es mala en su totalidad. De hecho, le escuché decir a un predicador de que muchos llegaron a escuchar una palabra que los inquietó y llegaron y que los llevó incluso a rendirse a Cristo, porque llegaron a una reunión como esta por curiosidad y lleno entonces de curiosidad y de buenos sentimientos, porque este Jesús no era como los fariseos, no era como los levitas, sino que era alguien muy accesible. Hace lo que pues socialmente era difícil ver hacer a un hombre ya a la edad de Zaqueo, probablemente adulto, y con la posición económica con la que contaba. Y los versículos siguientes versículo 5 dice, no, el versículo 4, y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Zaqueo no solamente se apura a salir de su casa, indaga por dónde es la ruta que probablemente Jesús va a pasar, o quizás solamente había una calle principal por la que los maestros, los filósofos, los grandes siempre transitaban cuando llegaban a Jericó. Y entonces él encuentra un árbol muy anticipadamente al momento en que Jesús iba a pasar, para sentarse ahí y desde ahí esperar verlo. Todas estas cosas son incentivadas únicamente por Dios. Ya hemos establecido anteriormente que es imposible que el hombre responda por iniciativa propia a buscar a Dios, porque en toda la Biblia se dice que el hombre no puede usar su voluntad para hacer lo bueno. Romanos capítulo 3, todo el capítulo 3 deja muy claro de que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Yo me atrevo a decir que Zaqueo estaba cansado de la vida que llevaba. Yo me atrevo a decir que Zaqueo estaba en las oraciones de alguien. Yo me atrevo a decir que, por lo que sucede más adelante, que Zaqueo encontraba algún momento durante el día, si no todos los días, pues en algún momento oraba a Dios y le pedía ayuda. Porque cuando de pronto se presenta una oportunidad para estar cerca a alguien que parece que es más justo que los fariseos y tiene la mano de Dios con él por las obras que hace,
él corre a querer saber qué puede sacar de esa visita de Jesús a su ciudad. Y Jesús lo llama personalmente, mencionando su nombre. Versículo 5 dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Espíritu Santo no solamente le ha revelado a Jesús de que su visita a Jericó tiene no solamente la finalidad de encontrarse con Bartimeo, porque de camino a Jericó se encuentra Bartimeo y le regresa la vista, sino que tiene una parada donde quiere que pase la noche. Y Jesús le dice que le es necesario morar en su casa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús se autoinvita no solamente a cenar, sino que a dormir en la casa de Zaqueo. Dios ha tenido desde siempre la intención de que todo lo que Él traiga a Jesús no se pierda. Una vez Jesús dijo: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y en algún momento el Espíritu Santo le revela a Jesús no solamente cuál es el plan, dónde va a ser que va a hospedarse esa noche, dónde le ha hecho la reservación para esa noche, sino que incluso obviamente le revela su nombre. Ahora, en el Salmo 139, los versículos del 1 en adelante, David hace una descripción de quién es Dios y quién es el hombre. Voy a leer nomás unos versículos de ese Salmo 139, del 1 en adelante. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Este es David reconociendo la omnisciencia de Dios y de cómo Dios conoce cada detalle de cada hombre nacido de mujer en esta tierra. Obviamente él sabía quién era Zaqueo. Naturalmente hablando, Zaqueo no lo veo tan expuesto a la vista pública de todos aquellos que lo desprecian. Yo veo a Zaqueo como detrás de ramas. Lo veo con la intención de satisfacer su curiosidad, con un deseo enorme por quizá escuchar lo que ese hombre va a decir, pero resignado a que todos le den el lugar que ya le han dado en la sociedad, como marginado, como aquí no es tu lugar. Tú perteneces junto con las rameras, junto con los ladrones, junto con los leprosos, junto con los paganos, junto con todos a los que clasificamos como pecadores. Yo creo que Zaqueo estaba semioculto entre las ramas en ese árbol, porque igual tenía su orgullo que es común en el hombre. Yo estoy seguro que si alguno de nosotros tiene
si se volviera así de fea la cosa, que alguno de nosotros estuviera prohibido ir a un estadio a ver jugar al León, porque el León es bueno, y los chirondeganos quieren que ese estadio esté totalmente vacío. Pero aquí hay alguien que le encanta el juego de béisbol, pero que hay una especie de pena a cualquier viejano que vaya al estadio a ver jugar al León. Estoy seguro que si es inteligente, se va a poner una gorra, se va a poner lentes oscuros, va a hacer algo ingenioso con su barba, por pasar como irreconocible. Pero él va a saciar su placer de ver jugar a esos equipos que le han prohibido. Bueno, a los hombres santos, a los hombres justos, la sociedad le había hecho creer a Nicodemo de que él no tenía acceso. Y entonces, de alguna manera, él tiene su propio orgullo, pero él tiene un objetivo. Estoy seguro que no se dejó ver tan públicamente como para que todos se rieran y se burlaran o le dijeran cosas, o no sé. Pero Jesús lo ve en el árbol y lo llama por su nombre. Quizás había más de dos, tal vez había más de una persona ahí en ese árbol. Y para que quedara bien claro a quién se estaba dirigiendo, le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. El Hijo del Hombre había venido a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no sé de qué manera el Señor a usted le persuadió a dejarlo escuchar su voz. Porque todo empieza con escuchar la palabra de Dios. Pablo dijo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Nadie de pronto responde a Dios sin antes haber escuchado su palabra, porque es en su palabra en la que Dios ha puesto vida. Y la manera en que Zaqueo responde es maravillosa. Es simplemente hermoso. Él hace precisamente lo que Jesús le ordenó hacer. Él bajó corriendo. Siguiente versículo, versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. La respuesta de Zaqueo a la invitación de Jesús fue inmediatamente llena de gozo. Sencillamente no se podía creer de que, y aquí es donde creo que Zaqueo de vez en cuando encontraba un lugar en su intimidad y le decía a Dios de que él sabía quién era él y que cuán mal se sentía, porque responde de una manera tan inmediata y con alegría. Ya Jesús había dicho en Mateo capítulo 6 de que cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta, que tu Padre que está en lo secreto va a escuchar tu oración y te recompensará en público. ¿Qué mejor manera de recompensarle a Zaqueo en público de que había escuchado su oración? Le escuché decir esto a un predicador que respeto mucho. Yo dije, qué bonito. No hay nada que indique eso en los evangelios, pero un reconocimiento público a que te conozco
y hoy voy a pasar la noche en tu casa. Y la misma presencia de Jesús. ¿Qué pudo haber dicho Jesús antes de que Zaqueo se pusiera de pie y hiciera ese anuncio? No lo sabemos. Pero por el tipo de mensaje que llevaba Jesús a las ciudades y a las aldeas, estoy seguro que volvió a contar la historia de la oveja perdida. O quizá pudo volver a contar la historia del hijo pródigo. Porque Zaqueo refiere cierto conocimiento de las Escrituras cuando dice que va a devolver todo lo que había tomado de la gente cuadruplicadamente, que es tal y como en Éxodo 22:1 se decía de que si alguien le tomaba algo a alguien, que luego lo regresara cuatro veces más. Él refiere cierto conocimiento a las Escrituras. Y yo no sé si Jesús volvió a contar de nuevo la historia de la moneda perdida, pero Zaqueo sencillamente reconoce que era una oración respondida tener a Jesús allá adentro. Era la salvación, era la oportunidad por la que tanto quizás había orado. Y esta vez encuentra la fuerza suficiente para hacer pública su profesión de fe. Se pone de pie en el versículo 7. El versículo 8, perdón. Se pone de pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lucas venía de hacer referencia de que era difícil de que los hombres ricos desestimaran de pronto todos los placeres y todos los privilegios y toda la vanagloria que sus riquezas le daban. Cuando había hablado en Lucas capítulo 12 sobre la parábola del rico insensato, un hombre que se da crédito de todo lo que ha acumulado y no tiene el interés, no le nace del todo el agradecer a Dios por sus favores y sus misericordias. Ya había hecho mención Lucas en el capítulo 16 sobre el rico y Lázaro, un hombre que no tiene tiempo para compadecerse de las necesidades visibles de su prójimo. Ya había hecho mención en el capítulo 18 sobre el joven rico, un muchacho que viene con mucho optimismo a decirle a Jesús que de su niñez ha guardado los mandamientos y que ¿qué le falta para heredar la vida eterna? Y con lo que Jesús le dice muestra que no está dispuesto a renunciar su vida, a ponerla en servicio total al Señor Dios Todopoderoso. Y en esta ocasión Lucas dice que este hombre rico, fuera de todo pronóstico, yo no he tenido mucho dinero, pero de pronto voy a decir que en mis mejores días tuve una cuenta de ahorro de $1,800, $1,500. Mis mejores días, aquellos días cuando yo podía ahorrar. Pero estoy seguro que $1,500 no era lo que tenía Zaqueo en su haber. Jefe de publicanos de una ciudad muy próspera donde todo el mundo sobrevivía del comercio, pero este hombre rico, de pronto lleno del gozo del Señor, porque David dijo que Dios, por favor, no le quitara el gozo de la salvación, porque eso era lo que a él lo hacía vivir. Ahora está lleno del gozo de la salvación de Dios
y ya estima sus riquezas, ya estima su patrimonio como algo que ya no tiene el mismo valor para él. Del mismo modo que cuando Abraham salió a pelear contra aquellos 7 reyes y los despojó de todo lo que había en esos 7 reinos, ¿saben lo que era despojar a un rey? Algo de riqueza, despojar a 7. Y sale Abraham con el botín de regreso y de pronto se encuentra al rey de Salem, y Abraham muestra generosamente su deseo por honrar al hombre de Dios, que había venido de Salem, a bendecirlo, a decirle que el Señor, Dios Todopoderoso, el poseedor de todas las cosas de la tierra, le había dado la victoria. Y Abraham decide apartar el 10% de todo lo que había y se lo entrega. Por esa actitud, más tarde en ese relato, ver Jesús a un hombre responder a la salvación que ahora ya había aceptado por fe, de seguro basado en las palabras que Jesús compartió, porque la fe viene por el oír, nace al escuchar la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que hace libre al hombre. Y lo escucha decir: la mitad de mis bienes. No se limita solamente a dinero, probablemente tenía inversiones, probablemente lo odiaba el pueblo. Esta gente, si no se le pagaba la cuota asignada, llegaban a confiscar negocios. De pronto la hermana Adriana no pudo pagar su tarifa de $500 mensuales por la rosquillería que tiene ahí, y hay un atraso de 6 meses seguidos. Ellos, junto con los soldados romanos que estaban ahí para resguardarlo y hacer cumplir lo que ellos decidieran reforzar como una ley para recaudar impuestos, decidían sacarla del negocio, y ya eso era mío, y yo iba a pagar los $500 de la hermana Adriana, que no, los 5 por 6, los $3,000 que estaba atrasada, y la hermana se quedó sin su trabajo. Y este hombre debió haber tenido muchas otras cosas. Era odiado, no lo querían. Esa era la práctica de estos publicanos. Por eso les llamaban traidores. Por eso la sociedad no quería rozarse con ellos. Vivían resentidos de él. Ya saben lo que hace el amor al dinero. El amor al dinero no pone límites. Tristemente, la ambición, la codicia, la avaricia, a uno lo hace llegar más largo de lo que algún día pensó que llegaría, y solo se satisface a expensas de más y más y más y más bienes acumulados. Pero este hombre ahora está felizmente agradecido porque la salvación ha llegado a su vida, y dispone de dar la mitad de todos sus bienes a los pobres. Esta parte es muy interesante porque le escuché decir a un pastor de la India, muy bonito, que quizás él ya había perdido el registro de a cuántas personas había defraudado, que ahora ya no podía regresarlo, como decía la ley, que si de pronto yo me quedaba con algo que no era mío y era atrapado, y si buscaba en realidad la absolución de Dios, debía de regresarlo, y con sus ganancias adicionales, tal vez el 20% adicional de lo que sea que haya tomado de mi hermano, o 4 veces el bien, si era algún bien específico, que decide de una vez dárselo a Dios. Y la manera en que él encuentra devolver eso y agradar a Dios era dándolo a los pobres. Cualquier pobre que apareciera en su casa al día siguiente,
diciendo: yo tengo necesidad en mi casa. Él era un hombre de números, no sé si era contador, si era administrador, pero en algo debió haberse preparado para llegar a ser tan rico y para llegar a ser el jefe de los publicanos. Y él, en un acto de justicia con Dios, determina, y parece que Jesús aprueba, por lo que dice más luego, de que la mitad de sus bienes va a estar destinado a resarcir, a restituir todas las ofensas que ha cometido durante el lapso de su vida en este negocio. Y no solamente destina eso para los pobres, sino que también dice: y para cualquiera que haya aquí o en algún lugar que todavía me pueda decir que yo le defraudé, le voy a regresar 4 veces de lo que pueda venir a reclamarme, porque a mí pueda que se me hayan ido muchas cosas, esas se las voy a dar a Dios a través de los pobres. Pero el que pueda venir a decirme, y se presenta la hermana Adriana, dice: Señor, mire, estoy consciente de que, pero es que estaba en las malas esos días, pero yo me puedo poner al día y me regresa. Él estaba dispuesto a regresarle todas las ganancias de todo el tiempo, cuadruplicadamente, que le había negado ganancias. Él era un hombre de números, él era un hombre, pero estaba cansado de servir a Dios Mamón, al Dios dinero, al Dios placeres de este mundo. Estaba cansado en su vida y tal vez tenía serias dudas de su eternidad. ¿Qué historias le llegaron para animar a Zaqueo a buscar a Jesús? ¿Qué historias lo compungieron y lo llevaron a pedirle al Señor salvación? Dios lo honra en público, lo que sea que haya dicho en privado. Y Jesús dice en el versículo 9 lo que a nosotros nos ha dicho a través del gozo de la salvación que sentimos. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Su encuentro dio frutos y su disposición a hacer las cosas que hace alguien que en verdad busca absolución hace que Jesús certifique que ese arrepentimiento es genuino. Nosotros escuchamos la palabra de Dios por distintos medios y a veces nos tocan puntos que nosotros sabemos que tenemos cosas en el corazón que todavía no soltamos. Voy a pedir esta noche que el Señor nos impulse a tomar esa decisión, a que nos haga determinados a renunciar a cosas que sabemos que debemos de renunciar para sentirnos bien en nuestra relación con Dios. Este encuentro de Jesús con Nicodemo no fue fortuito, con Zaqueo no fue fortuito, fue diseñado y dio frutos. Y yo espero con todo mi corazón que Zaqueo haya perseverado en la doctrina de los apóstoles, porque seguro lo vamos a ver en el cielo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias por tu mensaje de salvación. Gracias por ser fiel a tu misión, a tus propósitos, que venías a pregonar el año del favor del Señor, a darle libertad a los oprimidos, la vista a los ciegos, a vendar a los corazones quebrantados, a curar a los enfermos, a libertar a los cautivos, tal como
Zaqueo estuvo cautivo por su amor al dinero y a sus pecados, propiciados por su prosperidad. Nosotros un día igual estuvimos cautivos a pecados de la carne en los que nos complacimos un tiempo. Oramos con todo el corazón, Señor, de que tú nos manejes libres, nos mantengas libres de aquellos pecados en los que un día nos complacimos y consentíamos con tanto libertinaje. Oro, Señor, porque el gozo de tu salvación nos haga renunciar voluntariamente, decididamente y felizmente a esas cosas que no son en las que se involucra un hijo de Dios. Que tu misericordia y tu amor, Señor, afiance en nuestros corazones esa vocación santa a la que nos has llamado y nos fortalezcas para vivir cada día con deseos de complacerte, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, Señor, que en esta noche, a pesar de los problemas y circunstancias difíciles, podemos reconocer que tú estás obrando, Señor, tu perfecta voluntad en nuestras vidas, y por eso en ti confía nuestro corazón. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti.
porque sé que estás obrando.